Muy buenas. En este día de hoy, en este canal vamos a hablar un poquito sobre el tema en el cual se plantea en el vídeo, sobre la cuestión de la guerra civil y, y todos los componentes que pudo dar desde mi propia teoría histórica que dieron origen a este conflicto fratricida que a día de hoy, en el 2023, tenemos que ir sobreviviendo, especialmente recordado con la Ley de Memoria Democrática. Especialmente el título del vídeo va referido en especial debido a que generalmente la Guerra Civil Española, 36 a 39, del 18 de julio hasta el 1 de abril del 39, perdón, esto lleva a dar una ocasión de que todo el conflicto se origina normalmente a raíz del periodo republicano, surgido desde las elecciones del 12 de abril, instituido en el 14 del 31 hasta que se da el golpe de Estado y el inicio de la guerra. Desde mi punto de vista, caer de que simplemente las políticas de la Segunda República dieron origen a un conflicto fratricida que llegó a ocasionar muchísimos muertos, muchos exiliados y que acabó en un punto a una dictadura, es quedarse de un sentido muy simple. ¿Por qué? Lo importante es lo importante. Es en especial porque el conflicto se tendría que ver de un sentido, desde el ámbito histórico general, influido por los componentes de un carácter exterior e interior. Inicialmente, desde un carácter exterior, es conocer que durante la época de la Segunda República, los años 30, hemos pasado de la Primera Guerra Mundial, un conflicto a nivel, como se dice el nombre, mundial, que afectó a Europa entre el 14 al 18, cuyos resultados del Tratado de Versalles dieron origen a una serie de movimientos ideológicos de carácter totalitario, como fue el fascismo italiano, con los fascis di combattimento, con Mussolini a inicio de los años 20, o el inicio del partido de Adolf Hitler a partir de la misma década y su triunfo a inicio de los años 30 que constituyó en dicha década de los años 30 la dictadura del Reich alemán. A su vez, en plena Primera Guerra Mundial, en sus últimas etapas y a finales de esa década y a inicios de la del 20, tenemos que en la Unión Soviética se constituye, por otro lado, una versión de carácter más totalitario del comunismo como fue la Unión Soviética, especialmente con la victoria final del estalinismo frente al trotskismo y obviamente también con toda la propia presencia de que fue el marxismo-leninismo, la figura política de Lenin en este sentido. Ya estamos viendo de que los componentes se basan, que desde los años 20 ya venimos atrayendo una serie de medidas ideológicas que son el desarrollo de algo que se ha ido poco a poco evolucionando a raíz de muchas décadas anteriores en la parte europea, con las revoluciones liberales, los nacionalismos y el liberalismo surgidos desde inicios del siglo XIX, tras la Revolución Francesa, y que dio origen a estos imperios, con el imperialismo en Europa, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se traslada esto a España? En España se empieza a dar una gran afluente de movimientos de sectores del movimiento obrero, como fueron el sector anarquista de manera ya muy evolucionada, como los propios sectores del ámbito más comunista socialista, con influencia incluso del ámbito soviético, como Franco mencionaba, con los soviets y etcétera. El propio Lago Caballero era muy cercano a estas posturas, con ese PSOE de esas épocas. ¿Qué pasa? Ya estamos viendo una cierta influencia. Luego tenemos también que desde la victoria, obviamente, del fascismo de Italia y con la victoria nazi, ya se estaba viendo dentro de la derecha española, sobre todo a partir de la creación de la Falange de José Antonio Primo de Rivera, una derecha cuya característica es ser muy combativa y esto llevó a los enfrentamientos junto a una izquierda muy radicalizada también. Vemos que por ambos lados los dos sectores ideológicos que había en el país, izquierda y derecha, estaban muy radicalizados y esto ocasionó en verse muchos problemas, ya no solamente los intentos del 32, la revuelta del 34, que a fin de cuentas, según algunos historiadores, puede ser hasta otro golpe de Estado. Otros sectores, las cuales yo no comparto, dicen que es el inicio real de la guerra civil. Y luego ya el gobierno del Frente Popular que dio paso a la guerra civil española, ¿vale?
Eso desde un carácter exterior, con unas influencias. Y esto se ve en la guerra civil cuando, dentro del pacto de no intervención que se factúa entre los países europeos para evitar iniciar la Segunda Guerra Mundial, que no evitó de que se iniciase al final, poco después de la Guerra Civil Española, participaran los regímenes totalitarios que hemos mencionado. Por un lado, Italia, Alemania o Portugal con Salazar apoyaron en tropas al movimiento nacional, mientras que con un pago del dinero venido del oro de España, del banco, eso se pagó a la Unión Soviética, aparte de las brigadas internacionales que eran soldados que se apuntaron voluntariamente por la lucha por la libertad y la democracia. Es un carácter internacional, por tanto tenemos una cierta influencia, que si no existe, unido a la crisis económica del 29, que ya se había dado de antes y que dio origen en parte a esta evolución, más los desacuerdos del Tratado de Versalles para estos países, esas influencias llegarían a España, nos gusta o no. Por tanto, tenemos una España ya ciertamente turbulenta, pero es que España es un país que desde un carácter que ha estado turbulenta desde hace décadas atrás. Creer que simplemente por simples influencias extranjeras hubiera podido ocasionar la guerra civil también es un claro error. Por tanto, la influencia no es simplemente de carácter exterior, sino también interior. Estamos hablando, y esto es lo que vamos a ir desarrollando en varios vídeos durante esta pequeña saga de vídeos que voy a hacer, en tratar cómo España, desde el inicio del liberalismo, empezamos a ver una serie de componentes donde se está viendo una división política, social, en dos sentidos. Sentido, un carácter más conservador y otro más progresista, pero sin caracteres como fascistas, totalitarios, nazis o soviéticos entre medio. También movimientos sociales surgidos con las revoluciones que se dan a partir del 48, etcétera, con la aparición del comunismo, del anarquismo, etcétera, que también influencia mucho a la presencia española. Pero es que estamos viendo de que España siempre se le define con la Guerra Civil Española con la que sucede en los años 20, pero es que España, o al menos la península ibérica, desde la plena Edad Media ya tenemos conflictos medievales en la cual se ha visto que dentro de un propio reino se ha habido guerras civiles. Un ejemplo podemos encontrar durante el siglo XIII cuando Alfonso X el Sabio, ante la muerte de su hijo Fernando de la Cerda en 1275, si no recuerdo mal la fecha, lo más lógico es que el heredero fuera el segundo hijo, Sancho, que se convertiría en su heredero, ¿vale? Final. Pero el rey prefirió dejar la sucesión a los hijos de su difunto primogénito, los infantes de la Cerda. Esto llevó a un conflicto un conflicto militar de dos bandos enfrentados por quién heredaba a Alfonso X el Sabio. Alfonso X con sus nietos o su hijo, que estaba apoyado por otros sectores. ¿Qué pasa? Finalmente, Sancho gobierna a partir de la muerte de Alfonso X el Sabio en 1285-84 y muere en 1295. O sea, dura 10 añitos, pero la línea que sigue es la suya. Ese es uno de los primeros conflictos que podemos encontrarnos. Luego, anteriormente podemos ver que, si podemos remontarnos 100 años antes, en 1157, a la muerte de Alfonso VII, el emperador de Castilla, ya estamos viendo una serie de conflictos porque de su muerte, sus dos hijos, Fernando II de León y Sancho III de Castilla, rompen el reino y tienen conflictos y bastantes broncas entre propios ellos. Se vuelven dos reinos distintos hasta que Fernando III el Santo, en 1230, lo consigue unificar de manera hereditaria, al ser hijo del rey de León y de la heredera al trono del reino de Castilla. Lo cual es rey de Castilla desde 1218, pero al morir su padre, en 1230 ya unifica las dos coronas nuevamente y de manera definitiva como Castilla-León. Eso por un lado. Y después su hijo Alfonso X tiene el problema con su propio hijo. Este tipo de cuestiones se ha ido repitiendo en España, pero obviamente no es un carácter ideológico como se puede ver en los años 20. Otro caso más que podemos encontrar en el siglo XIV, en Castilla solo, yo no estoy mencionando ni siquiera Aragón, hablo de Castilla, es que en el siglo XIV a mitad tenemos la figura de Pedro I, el cruel para uno o el justiciero para otro, que debido a sus políticas, como puede ser el becerro de Behetría, en la cual se señalaba los bienes de los nobles que podían existir en Castilla y estos sectores de manera mal, aparte de otras políticas, su apoyo a los judíos, etcétera, la propia historia de Doña Blanca, en la cual casa con la dicha, aunque él no lo deseaba,
por el ámbito de descendencia monárquica y al final después su maltrato a la susodicha esposa, a la torre, en el Alcázar de Jerez de la Frontera y su posterior ejecución, esto llevó a que Francia se pusiera en contra. Los propios pactos del Pedro I el Cruel con los reyes de Inglaterra hizo de que Castilla se pusiera del lado de los ingleses en la Guerra de los 100 años. Por otro lado, ¿por qué mencionaste Pedro? Porque tuvo la primera guerra civil castellana con Enrique II de Trastámara, era su hermanastro bastardo, ambos hijos de Alfonso XI, en la cual se enfrentan. Enrique apoyado por los franceses y esto hizo de que luego, por pacto, tuviera que apoyar a los franceses en la Guerra de los 100 años. Este conflicto acaba con la muerte de Pedro asesinado por su hermano. Luego podemos seguir más problemas. Las guerras civiles castellanas del siglo XV que se ve con Isabel la Católica, su hermano Alfonso, contra su hermano Enrique IV, debido a que los nobles, en un afán de poder controlar el poder y supeditar al rey Enrique IV, apoya primero a los hijos, a los hermanastros de Enrique IV. Primero Alfonso con la farsa de Ávila y luego con a Isabel. Isabel la cual posteriormente casaría con Fernando en desacuerdo de su hermano, porque uno de los motivos que desacreditaba a Enrique IV es que su hija Juana, la llamada la Bertraneja, decían que no era hija suya, sino de Beltrán de la Cueva, el válido del rey, ya que el rey se decía que podía ser incluso hasta homosexual, y no que la mujer fuera estéril, porque la mujer fue rechazada por el propio rey y con un amante pudo haber tenido hijos. O sea, los tuvo, me refiero. O sea, que el problema se dice que es del rey, que pudo haber sido estéril y que esa hija no era legítima. Pero ante esa situación, el propio rey, ante casarse Isabel con Fernando, apoyaría de nuevo a su hija como la pretensión al trono y la casaría con el rey de Portugal, lo cual haría que Portugal se metiera al fregado en una guerra civil. Incluso cuando muere Enrique IV, en 1474, Isabel se proclama reina, Juana, apoyada por el reino de Portugal, sigue la guerra civil hasta 1479 con el Tratado de Alcasova, en el cual se daría una serie de pretensiones donde los reyes católicos por fin se afianzan en el poder, todavía Fernando como príncipe de Aragón, no como rey, pero podemos encontrar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Más situaciones de conflictos internos, pero son por pretensiones de quien gobierna. Carlos I tendría el problema de los comuneros en 1521, la Germanía en 1522, propios conflictos donde se enfrentaron. En Aragón se dan las guerras de la remensa, en la cual los propios campesinos luchando contra ciertos poderes que les posicionaba sobre los nobles, pues acabarían siendo iniciando una guerra contra los patricios del ámbito catalán, apoyados por Juan II, padre de Fernando el Católico. Pero es que Juan II también tuvo sus propios problemas con Navarra, el cual era el príncipe consorte o rey consorte, porque la hija, su esposa era la auténtica reina, porque su hijo Carlos de Viana era el heredero. Y él encerró a Carlos para gobernar de manera en Navarra, total. Y eso llevó a otro conflicto por medio. Así tenemos otras guerras civiles en el siglo XV, en cierta manera. Con lo de Carlos que he mencionado. Luego, si podemos pasar a cuando Portugal se unificó a Castilla, a España en este sentido, con Felipe II de 1580, podemos encontrar de que ya España está teniendo guerras con Flandes, que aunque no serían guerras en propiamente, dentro de España eran territorios españoles. Las guerras que suceden ya con la guerra de los 30 años, donde nos metemos en que Cataluña acaba separándose de España temporalmente para unirse a Francia, reconociendo a Luis XIII como conde de Barcelona, tenemos aparte de que Portugal se separa en 1640 también. Ya tenemos más conflictos internos. Y el último, antes de la introducción a la época de Ilustración, ya sería la propia Guerra de Sucesión Española, donde España, el Reino de Aragón o la Corona de Aragón, con sus propias instituciones, ante la muerte de Carlos II de Austria, decide apoyar al candidato de los Habsburgo, que de nombre Carlos, el archiduque, frente a los Borbones, que fueron apoyados por el Reino de Castilla. Este conflicto, como bien es sabido, acaba con la victoria de los Borbones. ¿Por qué razón? Aragón apoyó a los Habsburgo porque su carácter de gobierno era más federalista, mientras que los Borbones eran de carácter centralista, y esto supuso a que con la victoria del Borbón y los decretos de Nueva Planta se perdió esos bienes y esas instituciones se unificó desde las instituciones castellanas. Así pues, vemos que esto es una tradición que en este país ha habido muchos conflictos internos, divididos por carácter ideológico,
no tan mal rasgado como en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, pero sí de carácter enfrentativo. Así pues, aquí acabo el vídeo, seguiremos ya a partir del siglo XIX las causas que dieron origen a la Guerra Civil Española.